Buenos días, profesora, y bienvenidos compañeros. En esta oportunidad me toca exponer acerca del gobierno de Manuel Arturo Odría Amoreto. Este personaje nació en Tarma, exactamente en Junín, el 26 de noviembre de 1896 y murió en Lima el 18 de febrero de 1974. Fue un militar y político peruano que fue presidente del Perú entre los años de 1948 y 1956. Odría fue un militar de destacada trayectoria. Participó como jefe de Estado Mayor durante la Guerra Peruano-Ecuatoriana en 1941, actuando en la Batalla de Zarumilla. Fue después ministro de Gobierno y policía del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, a quien destituyó en 1948, asumiendo entonces el control absoluto del gobierno, que reprimió duramente a los opositores, especialmente a los apristas y comunistas. Su periodo se conoce históricamente como el Ochenio de Odría y se divide en dos fases: la Junta Militar del Gobierno de 1948 a 1950 y la Presidencia Constitucional de la República de 1950 a 1956. La administración del general Odría se caracterizó por ser progresista y de arraigo nacional, basado en el pragmatismo y el nacionalismo. Merece destacarse su gran obra educacional y de seguridad social, así como la relativa recuperación económica y financiera del país, favorecido en parte por una beneficiosa coyuntura internacional con la guerra de Corea, que trajo un aumento a las exportaciones y el repunte de sus precios. La crisis económica empezó a arreciar a finales de su gobierno y fue su sucesor a quien le cupo enfrentar su solución. Su lema fue hechos y no palabras, que luego lo cristalizó en salud, educación y trabajo. Impulsó un ambicioso programa de construcciones monumentales de concreto armado, lo que trajo como consecuencia un pleno empleo y consecuentemente una momentánea paz social. Fue así como se erigieron grandes unidades escolares, universidades nacionales, edificios públicos, complejos de vivienda, hospitales, hoteles, puentes y estadios, como el Estadio Nacional de Lima, así como autopistas como la Panamericana. Obras todas en gran envergadura que modernizaron al país a pasos agigantados, pero bajo un férreo gobierno militar de derecha enérgicamente antiaprista y anticomunista. Asimismo, esta abundancia de obras gigantescas trajo como consecuencias una corrupción pública, de que se habrían beneficiado tanto Odría como sus allegados y cuya investigación evadió al transar con su sucesor Manuel Prado de Ugarteche el retorno a la democracia a cambio de una total impunidad. Posteriormente, Odría intentó recuperar la presidencia por medios democráticos en dos oportunidades, en las elecciones presidenciales de 1962 y en las de 1963, pero no logró sus aspiraciones, finalizando así su carrera política. En el Perú se conmemora este régimen como el de las grandes obras públicas, que dieron trabajo a miles de peruanos y que hizo vivir al país en una bonanza económica pasajera. El escritor Mario Vargas Llosa ambientó su célebre novela Conversación en la Catedral de 1969 en el Ochenio de Odría, dando énfasis a la represión política y a la corrupción de los militares aliados con la monarquía, o con la oligarquía, disculpen. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de qué hacía Odría antes de ser presidente del Perú. En 1945, el doctor José Luis Bustamante y Rivero llegó a la presidencia con el apoyo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre, que ocupó una importante posición en el Congreso.
Pronto ocurrió la ruptura entre el APRA y el presidente Bustamante Rivero. La célula parlamentaria aprista pasó a ser una desaforada oposición al gobierno. Sus más exaltados militantes cometieron actos terroristas en todo el país. El 7 de enero de 1947 fue asesinado el empresario Francisco Graña Garland, que por entonces ejercía como presidente del directorio del diario La Prensa. Se culpó a los apristas de este magnicidio y el presidente Bustamante se vio obligado a disolver su gabinete ministerial, formando otro integrado mayoritariamente por militares. Odría, ya conocido por su antiaprismo, fue nombrado ministro de Gobierno y Policía el 12 de enero de 1947. Este gabinete tuvo que hacer frente a la difícil situación creada por la tenaz oposición aprista y una insuscitada huelga parlamentaria manipulada por el bloque antiaprista, que originó el receso del Congreso. Bustamante debió gobernar sin parlamento en el resto de su mandato. En junio de 1948, Odría, junto con el resto del gabinete militar y otros elementos de la derecha, insistió al presidente Bustamante para que se pusiera fuera de la ley al APRA, clausurara sus locales y periódicos, encarcelara o desterrara a sus líderes. Como el presidente rehusó tal exigencia, el gabinete en pleno dimitió. Quedó planteada así la crisis política entre el gobierno y los militares. Estos atentados por el sector agrominero exportador, opuesto al control de cambios aplicado por Bustamante, tramaron dar un golpe de Estado, mientras que los apristas planeaban otro golpe propio. Elementos del ala izquierda aprista se adelantaron, fomentando la rebelión de la marinería en el Callao, que fue aplastada sangrientamente por el ejército el 3 de octubre de 1948. Bustamante puso fuera de la ley al partido aprista, pero ya era muy tarde. Los militares encabezados por Odría pusieron en marcha el golpe de Estado. A la crisis política se sumó la crisis económica social. Se produjo el alza del costo de vida, lo que causó un gran malestar social. La inflación, el control de precios y la ineficiencia administrativa crearon un clima de desabastecimiento de productos básicos, creándose los estanquillos donde el pueblo tenía que hacer cola para llevar lo básico. Según el Banco Central de Reserva, la inflación en el año de 1947 fue de 46%, cuando desde finales de la Primera Guerra Mundial había sido tan solamente del 10%. Vamos a hablar ahora de lo que es el golpe de Estado de 1948. El golpe de Estado de Manuel Odría contra José Luis Bustamante Rivero el 29 de octubre de 1948, como dice otra fecha acá, el 27 de octubre de 1948, Odría, a la cabeza de la guarnición de Arequipa, se levantó en contra del gobierno. Denominó a su acto subversivo como la rebelión restauradora. Leyó su manifiesto a la nación a través de Radio Continental, visiblemente nervioso, y en lo que declaró lo siguiente: la revolución que estalló en Arequipa es por una causa justa, noble, patriótica: salvar a los institutos armados que son la base de la defensa nacional, reconstruir la vida democrática, restablecer el imperio de la Constitución y finalmente terminar con el periodo de la miseria y de hambre que agobiaba a nuestro pueblo. Las demás guarniciones del país, como la de Cusco y la del norte del país, disculpen un momento por favor, dudaron de desplegarse al movimiento iniciado en Arequipa, pero el triunfo de este se decidió cuando la guarnición de Lima, al mando del general Zenón Noriega, se sumó a Odría. El golpe de Estado culminó con éxito con la deportación del presidente Bustamante hacia Buenos Aires, Argentina. Noriega asumió el poder interino,
como presidente de la Junta Militar hasta la llegada de Odría el 29 de octubre de 1948. Odría tomó el poder el 1 de noviembre de 1948, presidiendo la Junta Militar de Gobierno, que se impuso violentamente con la supresión de garantías individuales, consagrada indefinidamente con una arbitraria ley de seguridad interna, dirigida con especial dureza contra el APRA. El cerebro de esta represión fue el director de gobierno Alejandro Esparza Sañartu. Los principales líderes apristas fueron encarcelados o desterrados. Aya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia, donde permaneció hasta 1954, cuando se le permitió salir al destierro. El Partido Comunista también fue proscrito. El Congreso fue cerrado, pero el Poder Judicial subsistió, aunque precariamente. La Junta de Gobierno, mediante decreto, leyes. La economía sufrió un viraje hacia el liberalismo, aunque sin caer en extremos. Se quiso tecnificar la economía, para lo cual se contrató la misión norteamericana presidida por Julius Klein, que recomendó el sistema de libre mercado. Odría atendió a las principales recomendaciones de esta misión: supresión de subsidios, libre cambio, desaparición de los controles y el equilibrio presupuestal. La crisis económica pudo así ser contenida. De otro lado, concedió también beneficios sociales a los trabajadores, como por ejemplo, decretó la elevación y la obligatoriedad de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. El seguro social pasó a ser obligatorio para empleados públicos y particulares. Se consolidó el régimen de las indemnizaciones por tiempo de servicios y se establecieron las garantías por fiestas patrias y por Navidad. Se atendió el problema de los salarios. Otras medidas progresistas fueron las siguientes: la creación del Ministerio de Trabajo para canalizar los reclamos de los trabajadores, la creación de un Fondo Nacional de Educación destinada exclusivamente a construcciones escolares y de un Fondo Nacional de Salud, la creación de un plan de educación destinado a extender la educación a todo el país, y la promulgación de un código de minería para dar impulso a esta actividad. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es las elecciones de 1950. La Junta Militar decidió convocar a elecciones presidenciales. Odría sería el candidato, pero existía un problema formal. De acuerdo a la Constitución, el ciudadano que aspirara a la presidencia no debía ejercer al mismo tiempo el poder, al que debía renunciar mínimo 6 meses antes de las elecciones. Para sortear este impedimento, Odría dio su famosa bajada al llano. Faltando apenas un mes para las elecciones, dejó el poder al general Zenón Noriega y postuló a la presidencia el 1 de junio de 1950. La oposición, reunida en una Liga Nacional Democrática, presentó a su vez la candidatura del general Ernesto Montague Marcos. El 12 de junio de 1950 estalló en Arequipa una huelga de estudiantes del Colegio Nacional de la Independencia Americana, que se extendió a la Universidad Nacional de San Agustín y se amplió a la ciudad como consecuencia de la salvaje represión de las autoridades que ordenaron actuar a las Fuerzas Armadas. El ilustre arequipeño Francisco Montajo, representante de la Liga Nacional Democrática, encabezó el movimiento civil en Arequipa, formando una junta. Se levantaron barricadas en la ciudad y se produjeron saqueos. Tras retirarse momentáneamente el 14 de junio, el ejército volvió a Arequipa y la tomó calle por calle. 2 jóvenes arequipeños que iban con la intención de parlamentar, Carlos Bellido y Arturo Villegas, fueron avaliados. Finalmente se acordó el cese de las hostilidades. El gobierno culpó a la Liga Nacional Democrática de la revuelta y Montague fue apresado y desterrado. Odría quedó así como único candidato, venciendo, como era de esperarse, en las elecciones realizadas el 2 de julio de
1950. Odría juró como presidente constitucional el 28 de julio de 1950, ante un parlamento igualmente elegido. Mantuvo vigente la Ley de Seguridad Interior, su gobierno gozó de estabilidad económica y continuó la obra trazada en la etapa de la Junta Militar. Siguiendo su lema hechos y no palabras, Odría desarrolló un vasto plan de obras públicas. Principalmente enderezó la construcción de las grandes unidades escolares, tanto en Lima como en las principales ciudades del país, así como vías de comunicación, hospitales, ministerios, hoteles, etc. Muchas de sus obras fueron destinadas a su ciudad natal, Tarma, como la iglesia matriz, el hotel de turistas, el hospital regional, etc. Y a Tacna, la ciudad heroica, cuna natal adoptiva de María Delgado de Odría. Hay que señalar que el gobierno de Odría se vio favorecido por una coyuntura económicamente favorable por el aumento de las exportaciones debido a la guerra de Corea. Los precios de los productos de exportación como el algodón, azúcar, metales y lana repuntaron en el mercado mundial. Ello motivó que los ingresos fiscales aumentaran notablemente, dinero que el gobierno utilizó en su programa de obras públicas, que aparte de su utilidad dio empleo a decenas de miles de trabajadores. Pero al mismo tiempo los derechos civiles fueron severamente restringidos y la corrupción fue rampante a lo largo de todo su régimen. La represión política estuvo encargada de la figura del director y luego ministro de gobierno Alejandro Esparta Zañartu, tenebroso personaje que actuaba bajo un halo de misterio. El gobierno también tuvo que afrontar un problema del asilo de La Haya, de la torre en la embajada colombiana, asunto que lo desprestigió a nivel internacional. Ya en el tramo final de su periodo, el aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, la iniciación de una inquietante crisis económica fiscal y la acentuación de la dictadura produjeron malestar en las masas, clamándose por un gobierno que renovara las viejas estructuras de la nación. Surgieron nuevos partidos políticos como la Democracia Cristiana, el Social Progresismo y posteriormente Acción Popular, acaudillado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Vamos a hablar acerca de las obras importantes que se dio durante el gobierno de Manuel Odría. Fue construido el Estadio Nacional del Perú, que fue inaugurado el 27 de octubre de 1952, que fue una obra emblemática en el gobierno de Odría, ¿no? Llamado también el Ochenio de Odría. También se construyó el Hospital del Empleado. Se prosiguió la política económica y fiscal implantada durante la fase de la Junta Militar, lo que permitió una situación relativamente favorable en dicho aspecto. La moneda se estabilizó. Se continuó el deceso de industrialización. Para beneficio de la gran industria, se formularon proyectos de electrificación. Se realizaron importantes obras de irrigación, siendo la principal la derivación del río Quirós al Valle de Piura, iniciada por el gobierno anterior. Asimismo, se activó los trabajos de derivación de las aguas de la laguna de Choclococha al río Ica. Se habilitó el canal internacional en el río Zarumilla, en coordinación con Ecuador, y otras pequeñas irrigaciones en los departamentos de Cajamarca y La Libertad. Mediante el Código de Minería promulgado en 1950, se alentó la inversión minera, especialmente por compañías extranjeras, particularmente norteamericanas, y se inició la explotación de los yacimientos de cobre de Toquepala y Quellaveco, y de la de hierro de Malcona. El auge de la minería se debió también a las necesidades internacionales derivadas de la guerra de Corea. Se realizó un importante plan de construcción vial
mejorando las carreteras existentes y abriendo otras hacia el interior del país. Se dedicó a la educación el porcentaje presupuestal más alto del siglo, siendo el principal ministro en dicho ramo el coronel, luego general Juan Mendoza Rodríguez. Se implementó una reforma curricular, se atendió la formación de profesores y se ejecutó un vasto plan de construcción de locales escolares a nivel nacional, grandes unidades escolares, escuelas primarias, institutos pedagógicos. Aparte de su buena infraestructura, estos colegios también contaron con excelentes profesores. Se construyó un total de 55 colegios. El Ministerio de Educación fue dotado de un moderno edificio, situado frente al Parque Universitario, actualmente sede de organismos judiciales. De esta época data también la implantación del 6 de julio como el Día del Maestro. Se trabajó por la mejora de los servicios de salud pública. Se construyó el Hospital Central del Seguro Social del Empleado, hoy Hospital Eduardo Regagliati, y convenientemente equipado, así como hospitales regionales en los departamentos. Se construyeron el Centro Médico Naval y el Hospital Militar Central en Lima. Se prosiguió con la política de construcción de viviendas populares para obreros y empleados en todo el país. Datan de entonces las unidades de viviendas de Matute, Santa Marina y La Perla en Lima, Callao. También se construyó el convento, el centro vacacional de Huampaní para el esparcimiento de las familias. Se construyó el Estadio Nacional de Lima, que sería remodelado en el año de 2011. Se creó la Central Asistencia Social en 1951, presidida por la esposa del presidente María Delgado de Odría. En ella se daba atención a mujeres y niños. Se dieron acertadas disposiciones legales para el sector militar, como la Ley Orgánica del Ejército, la Ley de Ascensos Militares y el Código de Justicia Militar. Se creó el Centro de Altos Estudios Militares, un centro de formación superior para los oficiales de las Fuerzas Armadas, que derivó en estudios de carácter político-social como parte de la defensa nacional. Se impulsó la explotación petrolera por la promulgación de la Ley Orgánica del Petróleo el 18 de marzo de 1952. Pero sin duda, la más importante reforma constitucional de este gobierno fue la concepción del derecho al voto de las mujeres por ley promulgada el 7 de septiembre de 1955. Ahora vamos a hablar acerca de los sucesos que se dieron también dentro del gobierno de Odría, como la Revolución de Arequipa en 1955. Hacia 1954 se daban ya señales de la descomposición del régimen. Acusado de conspirador, el general Zenón Noriega fue desterrado hacia los Estados Unidos. El 20 de julio de 1955, los redactores del diario La Prensa prepararon una declaración en la que se exigía la derogatoria de la Ley de Seguridad Interior, la reforma electoral y la amnistía política general. Este documento sirvió de punto de partida para la fundación de la Coalición Nacional encabezada por Pedro Rosselló, Manuel Mujica Gallo y Pedro Beltrán. Una reunión de la coalición realizada en el Teatro de Arequipa fue atacada por matones al servicio del gobierno, iniciándose una protesta similar a la de 1950. La ciudad se declaró en huelga general y pidió la destitución del ministro de Gobierno, Alejandro Esparta Zañartu. A diferencia de lo que ocurrió en 1950, esta vez Odría no quiso enviar tropas militares para reprimir la revuelta, y Esparza tuvo que renunciar a fines de diciembre de 1955, partiendo al exilio. Este episodio marcó el comienzo del fin del régimen odrillista.
Paralelamente regresaron del exilio el expresidente José Luis Bustamante y Rivero y los más importantes dirigentes apristas como Armando Villanueva del Campo y Ramiro Prialé. A la larga, la coalición nacional no arraigó popularmente y surgieron otros movimientos políticos para las elecciones de 1956. Y justamente vamos a hablar acerca de las elecciones de 1956. La gente temía que Odría se perennizara en el poder. Es por ello que sorprendió su decisión de convocar a elecciones generales en 1956 y su anuncio de no presentarse como candidato. Lo cierto era que el régimen ya estaba muy desgastado. El mismo Odría se hallaba físicamente disminuido a consecuencia de una fractura en la cadera y otra en el fémur. Se presentaron 3 candidatos, ¿no? Que fue el doctor Hernando de la Valle, quien contó con el apoyo inicial del gobierno, que había formado a propósito un partido político propio, el Partido Restaurador, que en tiempo después sería bautizado como la Unión Nacional Odriguista. También le apoyó el recientemente fundado Partido Demócrata Cristiano. El expresidente Manuel Prado Ugarteche por el Movimiento Democrático Peruano MDP, perteneciente a una familia de importante influencia social y de gran poder económico. Prado era propietario del diario La Crónica y una serie de empresas, incluyendo el Banco de Crédito, ex Banco Italiano. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry, lanzado por el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, cuya inscripción fue impuesta al Jurado Nacional de Elecciones tras una protesta memorable que hizo que Belaúnde en el centro de Lima, conocido como el Manguerazo. Este frente fue el origen del partido Acción Popular. En un partido de masas como el APRA se hallaba impedido de participar en las elecciones y por ello los votos de sus militantes serían decisivos en la contienda. Los dirigentes apristas decidieron negociar sus votos a cambio de la mejor oferta que hicieran los candidatos. Lavalle ofreció un estatuto de partidos que otorgaría la legalidad del APRA en fecha no determinada, lo que para los apristas no era suficiente. Fue Prado quien tuvo la habilidad de ganarse el apoyo de los apristas, a quienes prometió levantarles la proscripción el primer día que asumiera el poder, derogando la Ley de Seguridad Interior. Más adelante, el mismo Odría apoyaría la candidatura de Prado en desmedro de Lavalle. En este contexto, la guarnición de Iquitos, encabezada por el general Marcial Merino, se sublevó contra Odría el 16 de febrero de 1956. El diario La Prensa publicó el manifiesto de los sublevados, por lo cual su director, Pedro Beltrán, fue detenido y enviado a la prisión del Frontón junto a un grupo de sus trabajadores, mientras que el diario dejó de editarse. La sublevación no prosperó y ante la protesta nacional e internacional, Odría cedió y liberó a los detenidos. Las elecciones se realizaron el 17 de junio de 1956. Los resultados oficiales fueron los siguientes. Manuel Prado Ugarteche tuvo un total de 568.134 votos, que le daba un porcentaje de 45.5%. Fernando Belaúnde Terry, 457.638 votos, con un porcentaje de 36.7%, y Hernando de la Valle, 222.323 votos, con un porcentaje de 17.8%. En medio de esta coyuntura, Odría tuvo un pacto que fue llamado como el Pacto de Monterrico. ¿Y de qué se trataba este pacto? Que una de las principales preocupaciones de Odría era lograr que su sucesor se comprometiera a no investigar la corrupción y los delitos políticos de su gobierno. Aunque los ingresos legales de Odría durante el ochenio sumaban un total de alrededor de 300.000 soles, había acumulado propiedades que valían 3 millones de soles, solo en el departamento de Lima. Otros miembros de su familia
y ministros del régimen se habían enriquecido también. Aparentemente, cuando parecía favorable la victoria electoral de Prado, se llegó a un acuerdo, conocido como el Pacto de Monterrico, entre Prado y Odría, asegurando que la cuestión de la corrupción no sería abierta en el nuevo régimen. Así pues, no le hizo la investigación alguna en los años siguientes, a pesar de que las prácticas corruptas del régimen de Odría fueron denunciadas públicamente y en gran detalle por líderes de oposición como Héctor Cornejo Chávez. Bueno, eso es todo lo que podemos hablar acerca del gobierno de General Odría, así que muy buenas tardes y espero que haya sido de buen provecho para todos ustedes.